hermanos, bien, pues como sabéis hemos llamado este mes el mes del pastor, o el mes de los pastores. ¿Por qué? No por nada, no porque los pastores necesitemos un mes, sino porque vamos a estar durante todo el mes hablando acerca del ministerio pastoral. La semana pasada nuestro hermano Jordi estuvo predicando un sermón, creo que lo bastante claro y directo acerca del ministerio pastoral, sobre Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 4, y ahora la intención es seguir durante este mes aclarando algunas cosas con respecto al papel, como se dice hoy en día, al rol de los pastores en la iglesia. ¿Qué debe de esperar la iglesia de los pastores? ¿Qué deben esperar los pastores de la iglesia? ¿Cuáles son las calificaciones y cualificaciones de un pastor en la iglesia? Y también, ¿qué es lo que vamos a empezar a tratar hoy? ¿Por qué en nuestra iglesia, por qué mayormente en las iglesias bautistas reformadas y en muchas otras iglesias del Señor también, pero en concreto en la nuestra, por qué tenemos una pluralidad de pastores? Como título del sermón esta mañana dice, la pluralidad pastoral de la iglesia. Y podríamos añadir, pero si no se hacía muy largo, pluralidad e igualdad o paridad o equidad entre los pastores en la iglesia. Hermanos, yo no sé si es el primer día que nos visitáis, vais a decir, vaya tostón, ¿no? Parece que cuando uno habla acerca de la iglesia, de la organización de la iglesia, de cómo está estructurada la iglesia, esto nos suena a veces un poco aburrido, un poco tedioso, un poco árido, ¿sí? Pudiera verse así, pero hermanos, no lo es. No lo es. Estamos hablando de una doctrina bíblica. Afirmamos en nuestra iglesia que tanto la pluralidad como la igualdad o paridad de pastores es una doctrina que emana del Nuevo Testamento. Y especialmente aquellos que sois miembros y aquellos que estáis camino de pedir la membresía, deberíais de estar muy interesados en por qué en nuestra iglesia no tenemos un solo pastor como modelo. A día de hoy hay un solo pastor que es un servidor, pero no es nuestro modelo, ¿de acuerdo? ¿Por qué creemos en una pluralidad de pastores? ¿Y qué implica esto? ¿Bien? Porque estos son los pastores que, si sois miembros o vais a ser miembros, van a estar al cuidado de vuestras almas. Por lo tanto, no es cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es importante. Así que, de nuevo, como decimos, voy a pedir todas vuestras neuronas, pero también voy a pedir a los pequeñines que dibujéis en vuestras hojitas, ¿estáis todos listos? Una pluralidad de pastores. ¿Qué es esto? Que suena un poco raro. Que dibujéis a muchos pastores, ¿vale? Muchos pastores hablando, leyendo la Biblia, visitando a los enfermos, yo qué sé, lo que vosotros sabéis que hacen los pastores, ¿vale? Bien, ya sabéis, papás, les podéis ayudar un poquitín. Bien. Vamos allá. Eso sí, vamos a pedir antes la bendición del Señor, ¿de acuerdo? Para que Él nos acompañe en la exposición de la palabra. Atención, va a ser un sermón, como veis no hay ningún texto asociado específicamente, va a ser un sermón temático. Vamos a ir por muchas partes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Para que nos dé una perspectiva global de la doctrina. Aquí predicamos expositivamente normalmente, pero hoy no. Así que el Señor nos asista. Vamos a dar gracias al Señor. Señor Dios nuestro, bendice tu santa palabra. Bendícela, te lo rogamos, te lo suplicamos, y que seas tú aquel que nos habla por medio de ella, por medio de presentártela, por medio de ofrecerla a tu pueblo, a tus ovejas, que sea como verdes pastos que dan vigor, fuerza, poder y santidad a tu pueblo. Que sea palabra tuya y no mis propias palabras. Guía esta exposición con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el pastor de los pastores. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues, pluralidad de pastores, o sea, muchos pastores. ¿En una sola iglesia? Un poco raro. La verdad es que los cristianos en esto nos acaban de poner de acuerdo. Dependiendo de la denominación a la que hayas pertenecido en el pasado o a la que te hayas asociado habitualmente, puedes haber visto de todo. Puedes haber visto una pluralidad de pastores, aunque no una pluralidad y una igualdad.
puedes haber visto una iglesia en la que solo haya un pastor y para de contar, y lo que llamamos unos diáconos que asisten. Puede ser que haya un pastor y lo que se llama unos ancianos que colaboran con él. Puede ser. Bueno, no hay un consenso. En esta iglesia afirmamos que las iglesias han de tener una pluralidad de pastores, es decir, todos los pastores que el Señor levante en la iglesia. No vamos por cuota, no vamos por número. En la iglesia puede haber circunstancialmente un pastor, pero la idea es que ese número siga incrementándose en la medida que el Señor levante hombres capacitados para el ministerio. Pueden ser los que el Señor levante. ¿Bien? Pero de nuevo no hay consenso. No me quiero enfocar en las diferencias, quiero enfocarme en lo que nosotros creemos, creo que es lo importante. Ahora, una cosa sí que es cierta. Creo que todos los cristianos estamos de acuerdo en al menos, espero que en más cosas, pero en al menos 3 cosas. La primera es que la iglesia es de suprema importancia para el Señor Jesucristo. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿sí? Creo que podemos decir amén. Efesios capítulo 5, voy a citar muchos textos, entonces espero que confiéis que realmente son bíblicos. Si los queréis buscar, no os voy a dar mucho margen para buscarlos porque hay muchos. ¿Bien? Efesios 5, 26 y 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, se sacrificó por ella, se entregó hasta la muerte. Esto nos habla de la importancia que tiene la iglesia para el Señor Jesucristo. Segunda cosa en la que seguro estamos todos de acuerdo, y es que la iglesia, además de eso, ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios desde la eternidad. Efesios 3, capítulo 10 nos dice que es a través de la iglesia que Dios da a conocer su multiforme sabiduría. ¿Sí? La iglesia es edificada por Cristo y mediante la iglesia, y cuando digo la iglesia, no solo la iglesia a nivel general, sino las iglesias locales, tenemos el privilegio de ser usados por Dios, por medio de Jesucristo, para que Él muestre su sabiduría al mundo. Él muestre su evangelio al mundo. Él muestre su gracia al mundo. Y tercera cosa en la que creo que todos estaremos de acuerdo es que el papel de los pastores en la iglesia es fundamental para que la iglesia pueda alcanzar la madurez y ser útil en las manos del Señor precisamente para llevar a cabo sus propósitos redentores. ¿Sí? Creemos esto, que los pastores ayudan a la iglesia, sirven a la iglesia, se involucran en el cuidado de la iglesia con ese fin, para que todos maduremos, para que todos crezcamos. De hecho, sin el liderazgo de la iglesia, sin el debido liderazgo, esto sería imposible. Dice Efesios 4:11 que Cristo dio a su iglesia, ¿recordáis?, pastores y maestros. Ahora, ¿con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos sois todos vosotros, pastores incluidos, somos todos nosotros. O sea que el trabajo de los pastores y maestros puestos por el Señor Jesucristo en la iglesia es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, tenéis un ministerio, tenéis un servicio que hacer en la iglesia y los pastores os ayudan a crecer en ese camino. Sigue diciendo Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y aquí entramos también los pastores, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esta es la tarea de los pastores. La tarea principal de los pastores, como vimos en sermones pasados, también en el sermón de nuestro hermano Jordi de la pasada semana, no estamos para que nos sirváis, estamos para serviros. ¿Con qué propósito? Para que cada vez seáis más maduros, más capaces y más independientes y autónomos. Bien, cuando digo esto no me estoy refiriendo a, bueno, oye, yo ya soy autónomo e independiente, no me digas nada, ¿no? No se trata de eso, sino que tengáis la capacidad y la madurez de empezar a vivir vuestra vida cristiana a plenitud. Bien. A la luz de todo esto,
a la luz de todo esto, que creo que todos estaremos de acuerdo, me gustaría compartir las ventajas y también los retos de tener un cuerpo pastoral, es decir, de tener una pluralidad pastoral, y no solamente una pluralidad, sino una paridad. ¿Sí? La palabra paridad, ¿se entiende? Igualdad, ¿sí? Algo que es ecualidad. ¿Existe esa palabra? Igualdad. Bueno, es igual, ¿me entendéis? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero, hermanos, lo que vamos a ver es la pluralidad y la paridad pastoral en las Escrituras. He de deciros que, como os comentaba antes, en España no abundan las iglesias con una pluralidad y paridad de pastores. Bien, y aunque, como he dicho antes, a veces hay muchos pastores en una iglesia, o puede haber varios, no siempre hay igualdad. Parece que siempre hay uno que es el que acaba decidiendo las cosas y los demás de alguna manera se limitan a apoyar o a secundar las cosas que ese hombre dice. Bien, estamos convencidos, de nuevo, y lo recalco, que ese no es el modelo bíblico. En primer lugar, hermanos, me gustaría aclarar algo. Los términos pastor, anciano, obispo, supervisor, señalan el mismo oficio en el Nuevo Testamento. Se está refiriendo a la misma persona y se usan indistintamente. Antes de entrar en esto, quiero deciros que, por favor, ni se os ocurra ir por ahí llamándome obispo. Os lo suplico. Porque entonces tendréis que besarme el anillo y no es plan. Pero sí, hermanos, actualmente yo soy vuestro pastor, soy vuestro obispo y soy vuestro anciano, si queremos llamarlo así, ¿de acuerdo? Ahora, lo que nos interesa es ver cómo la Biblia demuestra esto, que realmente esto es así. De nuevo, no nos liemos porque vamos a recorrer la Escritura. Será bueno que escuchemos, quizás si queréis podéis apuntar los versículos para luego corroborarlo en casa. Hechos 20:17 nos dice que Pablo hace llamar a los ancianos, en griego presbíteros, de la iglesia a Mileto, ¿recordáis? Los llama. Y luego en los versículos 28 y 29 les dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros, esto se lo dice a los ancianos, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, supervisores, para apacentar, en griego, poímano, es decir, pastorear, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Según el versículo 17, ¿a quién llamó Pablo? A los ancianos. Pablo llamó a los ancianos a Mileto. ¿Y qué les dijo según los versículos 28 y 29? Que velasen por el rebaño en base a su oficio de obispos. El Espíritu Santo os ha puesto, ancianos, os ha puesto por obispos, por supervisores. ¿Veis? ¿Para qué? Como nos dice al final, para que apacentéis, esto es, pastoreéis la iglesia de Dios, que él ganó con su propia sangre. ¿Habéis visto? Así que los términos se utilizan indistintamente. Los ancianos son aquellos llamados para ser obispos, superintendentes, y tienen la tarea de pastorear o apacentar al pueblo de Dios. Por lo tanto, tú dices, bueno, esto está muy bien, todo puede ser muy edificante, pero ¿por qué estás diciendo esto? Porque en muchas iglesias está el pastor y están los ancianos. Y de nuevo, lo que nos demuestra este texto es que ese no es el modelo bíblico. Los ancianos son aquellos que supervisan y son aquellos que pastorean. Vamos a seguir ahondando en esta idea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, que los tenemos bien frescos. Dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos, otra vez la palabra presbíteros, que están entre vosotros, yo anciano, presbítero también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Atención, apacentad, esto es literalmente en griego, pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, interesantísimo esto, de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Este cuidando es la palabra episcopountes.
que como os dais cuenta viene de episcopo. O sea que cuando dice cuidando de ella, de la iglesia, está diciendo supervisando, ejerciendo vuestro obispado sobre los hermanos. De nuevo, ¿me estoy yendo muy arriba con esto? ¿Estamos ahí todos? ¿Tenemos todos la mente puesta en el asunto? Es importante. Vemos como tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro están poniendo en el mismo lugar tanto iba a decir apóstoles, tanto a pastores como a ancianos, como a obispos, episcopos, supervisores, exactamente lo mismo. Hablamos de las mismas personas en la iglesia. Se usan los términos en el Nuevo Testamento de forma intercambiable. En segundo lugar, vamos a avanzar en esto. Vemos como estos hombres realizan la misma función, y esto es muy interesante. A ver, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, nos lo ha leído nuestro hermano David esta mañana en la lectura congregacional, en los requisitos para los obispos, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Bien. Dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y estos son requisitos para los obispos, hemos dicho, ¿eh? El que no sabe gobernar, la palabra en griego transmite la idea de presidir, guiar, llevar la delantera, cuidar de algo específico. El que no sabe hacer esto en su propia casa, ¿cómo va a hacer esto en la iglesia? ¿No? Y luego, curiosamente, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, Pablo dice que ahora no los obispos, dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por doble honra. Y utiliza de nuevo la misma expresión, proistemi, que quiere decir presidir, gobernar, liderar. Así que, de nuevo, ¿qué hacen los obispos? Gobiernan. ¿Qué hacen los ancianos? Gobiernan. ¿Vemos? Podemos seguir otro ejemplo. 1 Timoteo 3:2 dice que el obispo debe ser apto para enseñar. Y en 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que de nuevo, ¿qué hacen los obispos? Enseñar. ¿Qué hacen los ancianos? Enseñar. No hay distinción de funciones entre ancianos y entre obispos. Bien, seguimos. En tercer lugar, el Nuevo Testamento establece claramente que ha de haber una pluralidad de pastores oficiando juntos en una misma iglesia. ¿Dónde? En Hechos capítulo 11, versículos 29 al 30, se nos dice que los hermanos de la iglesia de Antioquía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos, ¿sí? Enviando esa ayuda a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, Bernabé y Saulo llevaron una ayuda económica a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. De hecho, en Hechos 15, valga la redundancia, vemos que los ancianos de Jerusalén están en aquel concilio acerca de la circuncisión, ¿recordáis? Y están actuando con los apóstoles, participando en el concilio. Y en Hechos 14:23 se nos dice que Pablo y Bernabé, atención, esto es importante, en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada ciudad. Constituyeron ancianos en plural en cada ciudad singular. Y luego en Santiago 5:14, ¿recordáis esas palabras que tanto nos gustan cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, esa iglesia a la que se va dirigida la carta de Santiago, había una pluralidad de ancianos, que hemos visto que al mismo tiempo son pastores y que hemos visto que al mismo tiempo son obispos, supervisores. En Hebreos 13:17 se dice a los cristianos de la iglesia que recibe la carta: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No dice pastor, dice pastores. Y si vamos a Hebreos 13:24, la carta acaba diciendo: saludad a vuestros pastores. Bueno,
al grano, ya paro, palabra. Creo que queda suficientemente claro, podríamos seguir y no saldríamos, ¿bien? Que no hay lugar a dudas de que en las iglesias del Nuevo Testamento, al principio de la iglesia cristiana, había una pluralidad de pastores en cada iglesia y en cada ciudad. ¿Bien? En el Nuevo Testamento hay un patrón de liderazgo pastoral plural, de varios pastores. Así que la pluralidad pastoral es una sólida práctica bíblica. No tengamos la menor duda de ello. Ahora bien, pregunta. ¿Por qué? Porque podría haber un pastor, ¿no? Esta iglesia lleva 4 años con un solo pastor. Y ya ves cómo vamos, ¿no? Podría ser. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y cuáles son los beneficios de tener una pluralidad de pastores? Porque al fin y al cabo, el Señor no nos pide las cosas o las determina por arbitrariedad, por capricho. Tiene que haber algún propósito, tiene que haber algún beneficio. Y hago un inciso para decir que la iglesia, obviamente, puede estar un tiempo indeterminado siendo una iglesia sana y bíblica y teniendo solamente un pastor, porque debido a la providencia del Señor, esa es la circunstancia que está tocando vivir en ese momento. Quizá el Señor no ha levantado los debidos pastores aún, están en proceso. Incluso, hermanos, una iglesia seguiría siendo una iglesia sana y bíblica si durante un tiempo, por las circunstancias que fueran, no tuviera un pastor. Seguiría siendo una iglesia. Ahora, sí que es verdad que sería una iglesia un poco rara, sería como un coche sin volante, o sería como un automóvil sin amortiguadores, ¿no? Seguiría siendo un vehículo, pero algo faltaría para que aquello funcionase como debe. Por lo tanto, las iglesias, cuando por las circunstancias que sea, se quedan sin un solo pastor porque no tenían otro, se ha de entrar en un proceso de búsqueda y levantamiento y selección de pastores de en medio de la iglesia. ¿Bien? Bueno. Lo que quiero decir es que una iglesia con un solo pastor no es una iglesia insana, porque las circunstancias en ese momento llevan a que no haya otros pastores. ¿Bien? Así ha sido en nuestra iglesia hasta ahora. Como sabéis, ya hemos propuesto a 2 hermanos, nuestro hermano Claudio, nuestro hermano Jordi, para ser candidatos al ministerio, son candidatos al ministerio pastoral y están en ese precioso y preciso momento de aprendizaje, de crecimiento, de ellos ir siendo conscientes de sus dones, de que vosotros, miembros de la iglesia, seáis conscientes de sus dones también, y al final vosotros mismos decidiréis si ellos junto conmigo van a ser esos hombres que van a cuidar de vuestras almas. Lo vais a decidir vosotros, no lo voy a decidir yo. Es la iglesia quien reconoce, afirma y ordena a sus pastores. Pero de nuevo, ¿por qué tenemos una pluralidad pastoral? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene? ¿No es demasiado jaleo? ¿No es demasiado trabajo? ¿No es demasiado lío? Bueno, vamos a ver las ventajas y bendiciones que derivan de una pluralidad pastoral. Una pluralidad de pastores, hermanos, en primer lugar, si alguien está apuntando, ayuda a proteger a los pastores de sus errores y debilidades. Porque a diferencia de mí, que soy perfecto, ¿verdad? Hermanos, todos tenemos debilidades. Todos. Hablábamos antes en el curso de membresía, ¿sí? Nosotros los cristianos hemos sido redimidos por la gracia de Dios, pero culpables de los mismos pecados que aquellos que van a ser condenados en la eternidad del infierno. No lo olvidemos. Que esto no nos llene de zozobra. Hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados y ante el trono del juicio de Dios tendremos abogado. Nos vestiremos de la justicia perfecta de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no nos ensoberbezcamos. En nuestro viejo hombre, que no en el nuevo, seguimos siendo pecadores y culpables de los mismos pecados que aquellos que no están en Cristo. Es por la gracia de Dios que podemos estar en su bendita y gloriosa presencia. O sea que la realidad es que los pastores, a diferencia de los que algunos creen, no son seres de luz, no son intocables, no son infalibles. Todos somos susceptibles, también los pastores obviamente, de caer en el orgullo, de caer en el egocentrismo,
cuando no en el egoísmo. Y cuando una iglesia tiene un solo pastor indefinidamente, es más probable que ese hombre se vuelva más, y fijaos que digo más y más orgulloso y egocéntrico, y pueda caer en el abuso de autoridad y tienda a sentirse superior a los demás y no permita que nadie le muestre sus debilidades, sus pecados y sus flaquezas. Bueno, el caso de Diótrefes, según la tercera de Juan, que le gustaba tener el primer lugar. Era así él. Bien, la única esperanza de terminar con el abuso espiritual que sufren muchas iglesias por parte de un pastor es que hay una rendición de cuentas mutua. Y sí, claro que hay una rendición de cuentas de parte de la iglesia hacia el pastor, y el pastor debe rendir cuentas ante la iglesia. El pastor, los pastores, están bajo el escrutinio de la congregación. Pero desengañémonos, el pastor necesita un pastoreo. El pastor necesita ser examinado, evaluado, y necesita otros hombres ante los cuales poder rendir cuentas y buscar ayuda por sus pecados y flaquezas, de las que ningún pastor está exento. Por lo tanto, una pluralidad de pastores es algo indispensable para que esto sea posible. La segunda cosa que vemos en una pluralidad pastoral es que nos ayuda a fomentar la madurez y la vida espiritual de los propios pastores. Proverbios 17:27, igual alguien se lo sabe de memoria: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bueno, los demás pastores, que están en un cuerpo de pastores, que están en un consejo pastoral, como queramos llamarlo, están ahí para pulir el carácter de cada pastor de forma individual, por medio de, como decíamos antes, el consejo, la rendición de cuentas, las oraciones, el pastoreo mutuo. Por otro lado, y seguimos avanzando, la tercera cosa que vemos es que la pluralidad de pastores proporciona equilibrio a la iglesia. Ninguna persona tiene todos los dones. Ninguna persona tiene todo el tiempo. Ninguna persona tiene todas las fuerzas ni toda la sabiduría para proveer todo lo que una iglesia necesita. De hecho, hay muchos pastores en muchas iglesias que acaban abandonando su ministerio porque están solos y acaban superados, desbordados por las responsabilidades y obligaciones del ministerio. Además, hay muchas veces que un pastor tiene una idea o proyecto en la cabeza, y como se dice hoy en día, ese famoso meme, en su cabeza era maravilloso, ¿no? ¿Habéis oído esto? Bien. Pero igual los demás pastores le ayudan a ver que sí, que en su cabeza era maravilloso, pero que en la realidad la idea era un desastre. O que no era el momento apropiado para ponerla en práctica, o que tenía serias deficiencias de fondo, o que no es el momento indicado o en la vida de la iglesia para llevar a cabo algo que puede no estar mal, pero que no sea el momento. O no, hermanos, literalmente la idea era muy bonita en tu cabeza, pero era muy mala, muy mala. Otros hombres son aquellos que te pueden hacer ver esto. Necesitamos hombres, los pastores, otros hombres, que nos ayuden a ver lo que nosotros a lo mejor no vemos, o lo vemos torpemente. Por eso digo que esto da verdadero equilibrio a la iglesia y a las decisiones que se toman en el seno de una iglesia. Cuarto, esta es la que más me gusta ahora mismo, en este momento de mi vida. La carga del ministerio se reparte entre varios. La quinta es todavía mejor, pero bueno. Hermanos, uno no es llamado al ministerio por Dios para dar ideas, uno no es llamado para ofrecer opiniones, ni siquiera es llamado para tomar decisiones. Ese no es el trabajo del pastor. Claro, un pastor ofrece ideas, da su opinión y toma decisiones. Estamos de acuerdo en eso, por supuesto. Uno no llega al ministerio pastoral solo con la idea de empezar a pedirle cuentas a los demás de lo que hacen. Tampoco ese es el motivo por el que uno es llamado al ministerio pastoral. Uno llega al ministerio pastoral para servir y poner en práctica las decisiones colegiadas del cuerpo de pastores. Nos gusten más o nos gusten menos. Cuidado,
siempre y cuando no sean decisiones abiertamente antibíblicas. Esto es otra historia, ¿de acuerdo? Pero habrá veces que en una decisión pastoral, pues tu idea no será tenida en cuenta por el resto de pastores, o se pondrá en la nevera, de momento la dejamos ahí, o literalmente esa propuesta que tú has hecho no será tenida en cuenta, será tenida en cuenta, pero igual no sale adelante, o no cuando tú quieres que salga adelante. Bueno, bienvenidos a la pluralidad de pastores. Hermanos, uno es llamado al ministerio para servir. Como el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en redención de todos nosotros. Ese es el objetivo principal. Por lo tanto, nosotros trabajamos en el cuidado de la Iglesia de Cristo, porque ante quien vamos a rendir cuentas en el último día es ante Cristo, especialmente. Así que este trabajo, como os podéis imaginar, no lo puede hacer un solo hombre, no puede. Y cuando esta situación se prolonga por mucho tiempo, este hombre puede acabar frustrado y agotado. Puede acabar incluso amargado y escéptico. Puede acabar alejándose de la vida de la Iglesia o de la relación íntima con los hermanos. Y su destino en esas circunstancias puede ser muy incierto. Hermanos, solamente en Estados Unidos hay 20 organizaciones para tratar y ayudar a pastores que están quemados o agotados. Se dice rápido. De hecho, aunque os suene a chiste, el ministerio pastoral está considerado una profesión de riesgo. Lo es, y no es un chiste esto, ¿eh? Porque en el ministerio pastoral, enfermedades como el estrés, la depresión, la ansiedad y las enfermedades cardiovasculares derivadas del ministerio es bastante habitual. Una pluralidad de pastores no evita necesariamente esto, pero sí que ayuda mucho a que se atenúe, a que las cargas no acaben destruyendo la salud emocional, espiritual, familiar y física de un pastor, de un solo pastor. Pero aquí viene la otra parte. Así como la carga del ministerio se reparte entre varios, las críticas también se reparten entre varios, ¿eh? Las críticas hacia las decisiones pastorales, las críticas hacia las cosas que se llevan a cabo en la Iglesia también se reparten. Y esto es una razón estupenda, ¿no? Va bien, como decía Jordi, ser el foco de todos los dardos. Bueno, pues queda repartido, ¿no? Hermanos, en una pluralidad de pastores también podemos hacer frente a las críticas de manera más objetiva. ¿Por qué? Porque a veces a un pastor se le puede haber criticado y cuestionado de forma inapropiada. Se le puede haber cuestionado y criticado mediante la murmuración, mediante palabras faltas de amor y de tacto, mediante el chisme, con falta de respeto y amor cristiano, pero la crítica era apropiada. Lo que decían del pastor era cierto. Otra cosa son las maneras. Así que una pluralidad de pastores nos ayuda a identificar si esto es así o no. Otras veces la crítica era injustificada, era destructiva, pero como se nos ha dicho con buenas palabras, como pastor llegamos a pensar que es cierta y no lo es. Una pluralidad de pastores también nos ayuda a darnos cuenta de esto, a no ser especialmente o incisivamente críticos con nuestro ministerio. Así que sí, de nuevo, una pluralidad de pastores es necesaria para ver las cosas desde la debida perspectiva a nivel ministerial y ayuda al pastor a no ser, de nuevo, ni hipercrítico consigo mismo, ni tampoco demasiado condescendiente consigo mismo. Y sexto,
una pluralidad de pastores abre las puertas a que el ministerio y los dones de la Iglesia maduren y crezcan. Porque cuando un solo pastor dirige la Iglesia, transmite la idea de que solo unos poquitos pueden servir en el ministerio pastoral. Solo unos pocos privilegiados. Esto es algo que queda muy lejos. Uy, el estándar es increíble. Yo nunca voy a llegar allí. Pues hermanos, ese abismo insalvable que parece verse en algunas iglesias también es totalmente antibíblico, porque aunque esperamos unos requisitos de parte de los pastores, unas cualificaciones y calificaciones de parte de los pastores somos de barro también, hermanos. No somos perfectos en todo. Tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestra vida. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, espiritual. Estamos en proceso de santificación junto con el resto de la Iglesia. Así que no pongamos unos estándares excesivos. Tampoco los minusvaloremos. Posiblemente es la tarea más sagrada a la que un hombre puede ser llamado. El ministerio pastoral en una iglesia local. Pero de nuevo, no pongamos ese listón tan alto. Y cuando hay un solo pastor, parece que sí, que esto es lo que hay. Y que si tú quieres hacer alguna cosa, pues bueno, te tendrás que ir a otro sitio, ¿no? Porque esto ya está. Dice Samuel Waldron, en un comentario, una iglesia dirigida por una pluralidad de ancianos tendrá en su sistema de liderazgo un recordatorio de que la cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. Y esto solo se puede lograr con una pluralidad de pastores. De todo lo dicho hasta ahora, creo que es difícil no estar de acuerdo, espero, me gustaría pensar, que estamos cada vez más convencidos de que el modelo del Nuevo Testamento, y que además es bueno que sea así, es una pluralidad de pastores. Ahora, hemos dicho que no solo debe de haber pluralidad, sino paridad, igualdad entre los pastores. Según la Real Academia Española, ¿qué es paridad? Pues lo voy a decir. Igualdad entre las cosas entre sí. Está claro, ¿no? Ya está. Creo que hemos resuelto la incógnita. Es decir, igualdad. En el equipo pastoral, en el cuerpo de pastores, cada uno de los pastores, ancianos, obispos, deberían compartir una misma posición, una misma autoridad y una misma responsabilidad en su oficio. Ningún pastor es más pastor que otros pastores y ningún pastor es menos pastor que otros pastores. Si hablamos o utilizamos la palabra copastor en términos de un pastor que sirve con otro pastor, bueno, la podemos usar, es copastor conmigo. Pero si la usamos en sentido de rango, de que hay un pastor y unos copastores, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Nos estamos inventando un oficio nuevo en el Nuevo Testamento que no vemos por ningún sitio. Porque los títulos para pastores, porque los únicos oficios que hay en la Iglesia del Señor, ya sabemos que son los pastores y los diáconos, para de contar. Esa figura de los copastores, de los subpastores, que están bajo el pastor. El único pastor que está por encima de los pastores de una iglesia es Cristo. Ese es el único pastor que debe de estar por encima de nosotros. Así que todos los pastores son pastores. Ya sé que parece una perogrullada, pero es verdad. Todos los pastores son pastores. Ahora, echamos el freno. Para evitar malentendidos, dejadme detallar algunas implicaciones de la paridad pastoral. Veo ahí a Ana que le está dando al abanico, pero es que los tenemos fundido el aire acondicionado. Tenemos un pequeño problema. No sé. ¿Qué íbamos diciendo? Eso. Es que imagínate cómo estoy yo. No toquéis esto luego, ¿eh? Se va a ir caminando solo. Bueno, para evitar malentendidos, de nuevo, detallemos esto de la paridad y de la igualdad, ¿bien? Porque hay algo que me gustaría dejar claro también. Igualdad no quiere decir uniformidad.
Esto también es importante que se entienda. En un equipo pastoral ha de haber igualdad, pero también diversidad. ¿Por qué? Porque ningún pastor, evidentemente, es igual a otro pastor, ni tiene los mismos dones o los tiene tan afilados por el Señor que otros dones. O sea, hay diferencias. Oye, os veo interesados, ¿eh? Yo pensaba que os iba a estar bostezando todo el rato. Estoy sorprendido. Gloria al Señor. Sí, bueno, de ti no me esperaba otra cosa, Claudio. Así que, para tratar este tema de la igualdad, de la paridad. La igualdad o paridad implica que todos los ancianos participan en el cuidado del rebaño. Todos. Hechos 20, 28 y 29, fijaos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Estas son palabras a los ancianos de Éfeso, de parte del apóstol Pablo. ¿A qué pastores específicamente Pablo dijo que debían apacentar a la iglesia? A todos, ¿no? A todos. Así que queda bastante claro. Ahora, siguiente aspecto. Todos los ancianos tienen que formar parte o tomar parte en las decisiones que se toman en la iglesia. Fijaos, Hechos 20, 28, no nos movemos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, supervisores, cuidadores. Esto quiere decir que todos igualmente se preocupan por gobernar y pastorear la iglesia. Todos los pastores pastorean, presiden y guían a la iglesia. Bien, todos. Tercer aspecto. Todos los pastores deben recibir cuidado de los demás pastores como un cuerpo. Esto alude a lo que decíamos antes. De nuevo, Hechos 20, 28. Mirad por vosotros, ya sé que me estoy repitiendo más que el ajo, pero es importante. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto a los pastores? ¿Por qué les dice mirad por vosotros? Literalmente, echaos un ojo los unos a los otros, pastores. Versículo 29 nos lo dice. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿De dónde saldrían estos lobos rapaces? De ellos mismos. O sea que los pastores deben de velar por los pastores. Cuidado. No es como estar en una especie de régimen policial, ¿no? Y de control, que tienes que estar aterrorizado con lo que haces. Claudio y Jordi, lo vais a pifiar. Que lo sepáis, os vais a equivocar, la vais a pifiar, las cosas no van a salir como esperabais. Bueno, es lo que toca. Vamos a tener días más álgidos, días más bajos, igual días en los que se nos tiene que dar un pequeño pescozón. O no, a veces una palmadita en la espalda. Van a haber días de todo, como cualquier pastor en el mundo. Esa es la realidad. No somos infalibles, pero si no tenemos un cuidado mutuo, peligramos. En mi caso, yo hasta el momento lo he hecho preguntando a otros pastores de otras iglesias. Esto ha sido como una especie de sustituto de lo que debe de ser un cuidado pastoral. Está bien, pero no es lo idóneo. Porque esos hermanos de fuera, esos otros pastores, otras iglesias, no me ven en mi día a día. No me ven cada semana en la iglesia. No están conmigo sirviendo hombro a hombro. Puede tener la idea que yo les pueda vender a ellos de cómo sirvo o cómo ministro. Pero los que estén aquí, hombro a hombro, sirviendo en el ministerio conmigo, saben perfectamente cómo soy. Cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos. Así que sí, de nuevo, los pastores tenemos que velar por la vida espiritual de los otros pastores. Los pastores somos, ¿quién lo decía esto el otro día? Nos lo recordaba Yasmín, pero lo había dicho Jordi el domingo pasado. Los pastores somos ovejas, también, no lo olvidemos.
necesitamos ser cuidados, sanados y pastoreados, aunque duela. De nuevo, los ancianos son igualmente aptos para administrar los sacramentos. No hay un pastor más capacitado para administrar la cena del Señor o para bautizar a los hermanos. No lo hay. Todos tienen la misma cualificación y capacidad para hacerlo. Y luego, por último, cada anciano debe comprender y poder enseñar y predicar la sana doctrina. Bien, en esto es de lo que hablamos, de la igualdad. Cada pastor debe conocer la confesión de fe de nuestra Iglesia, poder defenderla, poder explicarla y poder aplicarla también. Si una persona no es apta para enseñar, no puede ser pastor. No pasa nada. Porque de nuevo, los pastores no llegan a serlo por medio de una lucha y un esfuerzo personal tenaz y que les lleva a ser, no, es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, un pastor se podrá formar, se podrá preparar, podrá investigar, podrá ir a un seminario, podrá ir a un instituto bíblico, pero un pastor ya tendrá la capacidad otorgada por el Señor para enseñar y para predicar. ¿Bien? ¿Mejor o peor? Peor. De una manera o de la otra, con matices, con sus particularidades. Peor no, por favor, ¿eh? Pero un pastor debe de poder enseñar. Primera Timoteo 3 dice que todo pastor debe ser, ¿recordáis?, apto para enseñar. Y Tito 1:9 dice que todo pastor debe poder exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que creo que no hay dudas. Podría haber más aspectos, pero en términos generales, estos son esos aspectos en los que además de pluralidad podemos decir que hay igualdad, paridad. Ahora, vamos a ver las implicaciones de la diversidad dentro de la paridad, y con esto iremos concluyendo. Pudiera ser, y de hecho normalmente es así, habitualmente es así, que algunos pastores puedan tener una mayor participación en el púlpito. Primera Timoteo 5:17, ¿recordáis? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Bueno, aquí es donde un equipo pastoral tiene que dejar atrás los personalismos, los egos y tener la debida visión en ver cuál o cuáles de los hermanos tienen un don más excelente de parte del Señor para predicar y enseñar, porque fue Dios quien le dio ese don. Todos deben estar capacitados para enseñar, todos deben enseñar, todos deben predicar, pero quizás no tienen todos el mismo don o la misma capacidad para la enseñanza. Y Pablo está reconociendo esto en 1 Timoteo 5:17. Ahondaremos un poco más en esto. El siguiente aspecto de la diversidad pastoral. Hay otros ancianos, por contra, que pueden tener una mayor proporción de ministerio en la consejería o en la visitación o en la supervisión de los ministerios. Como dice Pablo en Romanos 12, del 6 al 8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Y el resto de los pastores también han de ser sensibles a esto, porque de nuevo, todos los pastores debemos aconsejar, todos los pastores debemos exhortar, debemos animar y velar por la vida y las almas de nuestros hermanos. Bien, todos, pero hay algunos que tienen un mayor don, una mayor capacidad para esto. Y de nuevo, como en el caso de la predicación, el resto de pastores también tienen que reconocer este don. Así que sí, a estos hermanos habría que otorgarles un mayor peso en esa tarea del ministerio, de la consejería y el cuidado de las almas. Tercer aspecto de la diversidad. El cuerpo de pastores puede elegir a uno que dirija y coordine las reuniones pastorales y o los ministerios de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una mayor capacidad innata para la gestión,
para la administración, para el orden, para dirigir y trabajar con equipos de personas. Esta es la realidad. Otra vez, Romanos 12:8. El que preside, esto literalmente en griego es el que lidera, el que está encargado de una tarea específica, dice hágalo con prontitud, con solicitud. Y de nuevo, hay personas que sí, que tienen esta capacidad para dirigir reuniones, dirigir equipos, dirigir proyectos. Muchas veces en las reuniones de pastores puede salir aquello, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo de más allá. Y en la siguiente reunión, unas semanas después, no se ha hecho nada. Porque no hay nadie detrás diciendo, ¿te acuerdas de esto? Dijimos aquello, ¿quién va a coordinar lo otro? ¿Sí? Hay quien tiene un don para esto. Puede haber varios hermanos que tengan un don para esto. Pudiera ser algo rotativo incluso. Pero es importante identificar estas personas, porque parece una tontería, hermanos, pero cuando las reuniones pastorales se convierten en un hay que, y luego no se hace nada, eso resulta en problemas para la iglesia, mucho más tarde. ¿Sí? Así que este es un papel vital y que muy pocas veces reconocido del trabajo de los pastores. De nuevo, siguiendo con la diversidad, hay pastores que pueden tener una mayor influencia, atención, o mejor dicho, ascendencia, o mayor reconocimiento en sus opiniones. Pero no decimos que somos todos iguales. ¿Qué es esto? Esto no se trata del que grita más. No se trata de que tiene unas convicciones más fuertes y las defiende de forma más intensa. No se trata del que siempre tiene que hacer oír su opinión. No, hermanos, ya hemos dicho que uno no llega... que uno no llega al ministerio pastoral para esto. Bien, muy bien. Uno no llega al ministerio pastoral para esto, hermanos. Nosotros llegamos al ministerio para servir. El ministerio pastoral no es una pelea de gallos. Habla del rap, pero también las de los pueblos, ¿eh? Las peleas de gallos. ¿Ok? No es eso. Es un grupo de hombres piadosos que se reúnen para decidir cómo la iglesia puede ser más bendecida y puede reflejar mejor el carácter de Cristo. Ese es el objetivo, no ningún otro. De nuevo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y puede que un pastor que predique más en la iglesia inevitablemente puede tener una mayor ascendencia sobre la misma. Pero esto no está en contra de la paridad. Incluso puede ser que un pastor no esté predicando tanto como otro, pero tenga mucha más experiencia. Tenga un carácter más maduro y piadoso fruto de los años en la vida cristiana. Y también, o no necesariamente, pero también en el ministerio. Así que estos son hermanos, no necesariamente ha de ser uno, pero estos son hermanos que de forma natural serán tenidos más en cuenta en las decisiones. Luego su voto no valdrá el doble en una decisión, ¿bien? Pero son hermanos que razonablemente el resto de pastores deberían de tener la humildad de escucharles. Porque son hermanos que con el paso del tiempo han sido probados en su fe, en su sabiduría, en su testimonio y en su fidelidad al Señor. Y 5, no todos los pastores deberían tener tampoco la misma proporción de trabajo. De hecho, el resto de pastores pueden decidir que un pastor dedique más tiempo a la predicación y a la enseñanza y menos tiempo a otras cosas de las que los demás pastores pueden encargarse. Y lo mismo para el que está más dotado para otras tareas del ministerio. Consejería, visitación, supervisar ministerios, ya lo hemos dicho, hermanos. Todo depende de las circunstancias, depende de los dones, depende del momento vital de la iglesia, depende de la madurez del propio pastor. No es lo mismo un pastor que lleva 10 años en el ministerio que un pastor que lleva 2 meses. Entendemos esto, ¿no? Todo esto va variando y va avanzando de forma progresiva y gradual. Y por último, no todos los pastores necesariamente percibirán el mismo salario. Esto cuando es una iglesia que puede permitirse tener un pastor o varios pastores asalariados. De nuevo, esto irá en proporción también del desempeño ministerial, de la cantidad de trabajo que desempeñe en la iglesia, dependerá de sus circunstancias, dependerá de sus dones, dependerá si el pastor es bivocacional.
Dependerá de muchos aspectos, porque de nuevo, ni todos tienen la misma experiencia, ni los mismos dones, ni la misma capacidad de trabajo. Puede ser que en alguna iglesia todos los pastores asalariados, cuando los hay, estén percibiendo el mismo salario, pero no necesariamente ha de ser así. Esto también es algo que la propia iglesia, la propia asamblea de miembros reunida, tiene que valorar. Bien. Hermanos, espero haber probado bíblicamente que en las iglesias debe haber pluralidad y paridad de pastores. Tan pronto hay un pastor que está por encima de otros pastores, de nuevo ya estamos creando otro oficio bíblico. Ya nos estamos inventando algo que no está en la Escritura. Así que de nuevo, pluralidad y paridad. Ahora sí, para concluir. Hermanos, esta pluralidad, esta paridad pastoral, aunque respetando la diversidad, es el arreglo divino para las iglesias de Cristo. Es el Señor Jesucristo quien edifica la iglesia y quien establece a aquellos que van a ser pastores en sus iglesias locales en base a su designio y providencia para esa iglesia. Esto nos lo dice Efesios 4, versículos del 11 al 13. Cristo, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Al final, lo que buscamos en la iglesia, lo que buscamos en una pluralidad pastoral, es un reflejo del perfecto y bendito carácter de Cristo, que tiene todos los dones, que tiene todas las gracias, que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la sabiduría, que tiene todo el poder. Y cuando nosotros, los pastores, no estamos a la altura de ello, sabemos que podemos descansar y poner toda nuestra suficiencia en Cristo. Donde nosotros fallamos, Él llega. Y Él llega con su gracia en la iglesia del Señor. Él llega. Esta iglesia, hermanos, la IBE, junto con los pastores y los dones que el Señor le vaya dando, junto con los diáconos que el Señor nos vaya también levantando en el futuro, es según la providencia de Dios. La iglesia hoy en día no es diferente a lo que Dios se propone que sea. La IBE hoy en día es lo que Dios quiere que sea ahora. Y lo que la IBE será dentro de un tiempo, exactamente lo mismo, es aquello que Dios se propone para su iglesia en ese momento específico. Porque Cristo quiere que seamos formados cada vez más individualmente y como cuerpo a la imagen suya. Pero esto también es una preciosa expresión de la soberanía y la gracia de Dios para nosotros, para todos nosotros. No olvidemos que los dones son dados de forma soberana por parte del Espíritu Santo a través de Cristo a la Iglesia. ¿Para qué? Para que, como dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos por esta pequeña iglesia local. También por todas aquellas que están en todo el mundo y que fielmente se esfuerzan por predicar y anunciar y proclamar el Evangelio, Señor. Te rogamos que tú sigas edificando esta pequeña familia de la fe aquí en Sabadell, con esas piedras vivas, como las 4 piedras vivas que hemos unido hoy a este cuerpo local, nuestros hermanos Jeremías y Alejandro, nuestras hermanas Yesenia e Ivonne, que tú también labres en ellas el deseo, el propósito, el servicio,
para quién sabe en qué tareas del ministerio ellos puedan servir en el futuro. Te rogamos por ellos, te rogamos por la Iglesia, para que todos caminemos de la misma manera en ese objetivo, a ser realmente verdaderos administradores de tu multiforme gracia, oh Señor. Ayúdanos en ese propósito, que sigamos creciendo, que tú bendigas al ministerio pastoral de esta Iglesia, ahora mismo mi ministerio, pero que también bendigas a Claudio y a Jordi en el camino que están llevando de cara a ser recibidos y ordenados por esta Iglesia como sus pastores. Te rogamos que nos ayudes a todos, que lo hagamos con el propósito de honrarte, de bendecirte y de darte toda la gloria en todo. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.